Bienvenido a una lección sobre cómo resolver problemas de aplicación con fórmulas escritas en notación de funciones. Aquí nos dicen que Grace está vendiendo conos de nieve en un carnaval local. Su beneficio en dólares de vender X conos de nieve viene dado por la función P igual 2.5x30. Para nuestra función P, la entrada X representa el número de conos de nieve, y la salida P representa la ganancia en dólares. Para la parte A, se nos pide que escribamos una oración completa para explicar el significado de P igual 45. Cuando se nos da P igual 45, debemos ser capaces de reconocer que esto nos dice que la entrada es 30 y la salida es 45. Debido a que la entrada es 30, y la entrada representa el número de conos de nieve, P igual 45 significa que cuando la entrada es de 30 conos de nieve, la salida es de 45, lo que representa la ganancia en dólares, por lo que diremos que la ganancia es de $45. Como oración completa, diremos que si Grace vende 30 conos de nieve, obtendrá una ganancia de $45. Para la parte B, se nos pide determinar P, mostrar el trabajo y luego escribir la respuesta como un par ordenado e interpretar el significado del par ordenado en una oración completa. Primero determinemos P. Para determinar P, sustituiremos 10 por X, lo que nos daría 2.5 veces 10 menos 30. Entonces P es igual a 2.5 veces 10 es igual a 25. Entonces tenemos P igual 25/30, y por lo tanto P es igual a menos 5. Como un par ordenado, siempre será la entrada, la coma, la salida. En este caso, la coma XP, y por lo tanto el par ordenado, será. Cuando la entrada es 10, la salida es menos 5, lo que significa que el significado de este par ordenado es que si Grace vende 10 conos de nieve, tendrá una ganancia de menos $5, lo que significa que tendrá una pérdida de $5. Una ganancia negativa significa una pérdida. Como oración completa, diremos si Grace vende 10 conos de nieve, ella tendrá una pérdida de $5. Nuevamente, no incluimos lo negativo aquí porque la ganancia negativa indica una pérdida. Para C, se nos pide determinar P, mostrar el trabajo y, nuevamente, escribir la respuesta como un par ordenado e interpretar el significado del par ordenado. Para P, ahora la entrada X es igual a 0, por lo que tendríamos 2.5 veces 0 menos 30. Entonces tenemos P igual 0,30, entonces P igual -30. Cuando la entrada es 0, la salida es menos 30, lo que significa que el par ordenado sería. Nuevamente, debido a que la entrada es 0 y la salida es menos 30, esto significa que si Grace vende 0 conos de nieve, tendría una ganancia de $30, lo que significa que tendría una pérdida de $30. Como oración completa, si Grace vende 0 conos de nieve, ella tendrá una pérdida de $30. Otra forma de interpretar esto sería decir que Grace tiene un costo fijo de $30 en su negocio de venta de conos de nieve. Un costo fijo es un costo que no cambia independientemente de cuántos artículos se vendan. Para la parte 500, se nos pide determinar X la entrada cuando P la salida es igual a 100. Nuevamente, se nos pide mostrar el trabajo, escribir la respuesta como un par ordenado e interpretar el significado de este par ordenado en una oración completa. Aquí, dado que tenemos la salida P, sustituiremos 100 por P en nuestra fórmula de función. Si sustituimos 100 por P, tendríamos la ecuación 100 igual 2.5x30. Equals 2.5x minus 30. Para resolver X, sumaríamos 30 a ambos lados de la ecuación. Eso sería 0, entonces tenemos 130 igual 2.5x. Dividir ambos lados por 2.5. X es igual a 130 dividido por 2.5. Que es igual a 52. Recuerde, X es la entrada y P es la salida, lo que significa que el par ordenado sería 52, la entrada, la coma 100, la salida.
lo que significa que si Grace vende 52 conos de nieve, ella obtendrá una ganancia de $100. Debido a que nos dieron P igual 100, podríamos decir que para obtener una ganancia de $100, Grace debe vender 52 conos de nieve, pero para mantenerlo constante, sigamos adelante y digamos, si Grace vende 52 conos de nieve, ella obtendrá una ganancia de $100. Parte E, se nos pide determinar X la entrada cuando P la salida es igual a 0. Lo que significa que queremos encontrar la cantidad de conos de nieve que tiene que vender para obtener 0 ganancias, que a menudo se conoce como el punto de equilibrio. El punto de equilibrio es cuando no se pierde dinero y no se gana dinero. Nuevamente, se nos pide mostrar el trabajo, escribir como un par ordenado e interpretar el significado del par ordenado. Nuevamente, dado que se nos da la salida P igual 0, sustituiremos 0 por P, lo que nos daría la ecuación 0 igual 2.5x30. Nuevamente, agregaremos 30 a ambos lados de la ecuación. Esto sería 0, entonces tenemos 30 igual 2.5x. Dividir ambos lados por 2.5. Entonces tenemos x igual 30 2.5. Es igual a 12. Cuando la entrada es 12, la salida es 0 y, por lo tanto, el par ordenado es, por lo que esto significa que si Grace vende 12 conos de nieve, obtendrá 0 ganancias, o podemos decir que debe vender 12 conos de nieve para alcanzar el punto de equilibrio. Sigamos y digamos que si Grace vende 12 conos de nieve, ella obtendrá 0 ganancias, o más comúnmente conocido como punto de equilibrio. Espero que hayas encontrado esto útil.